Hoy vamos a hablar de moda cristiana, y tal vez esta afirmación puede sorprender porque efectivamente el apóstol Pablo habla de este tema. Bienvenidos a esta exposición de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y hoy vamos a llegar al capítulo 3, los versículos 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. No solamente de moda cristiana habla este pasaje que vamos a considerar hoy, sino su aplicación muy práctica es cómo poder llevarnos bien como creyentes con nuestros hermanos en la fe. No solamente con ellos, pero sobre todo con ellos. Eso de los conflictos en el mundo cristiano es un tema muy común, y creo que todos hemos vivido momentos de tensión donde hemos hecho experiencias poco agradables a la hora de vernos envuelto en un debate, en una discusión con otros creyentes. Algunas de estas discusiones son inevitables, pero me atrevo a decir que la mayoría de ellas son perfectamente evitables. Recuerdo como pequeña anécdota con un eh, hermano en la fe que yo conocí personalmente, que de hecho escribió una tesis doctoral sobre el tema cómo evitar conflictos y cómo resolverlos. Y por lo que puedo decir, era la persona más conflictiva que se puede uno imaginar. O sea, uno puede hacer un doctorado sobre ese tema y sin embargo en la práctica parece no entender nada del tema. Ahora, en el contexto, Pablo aquí enseña en contra de enseñanzas sectarias, secretas, elitistas que aparecieron en la iglesia de Colosas y confundieron a muchos de los creyentes allí. Ahora, nuestra fe es una fe que se basa sobre hechos, y estos hechos se aplican a la vida de todos los creyentes. La base es la redención de Cristo, la redención completa y definitiva en Jesucristo. Pablo insiste en el capítulo 2 que la deidad de Dios habita literalmente en él, y esto tiene consecuencia. Ahora, nosotros llegamos ahora a un punto en la carta donde todo esto son conclusiones prácticas a raíz de lo que se había expuesto. Pablo, de hecho, en el versículo 12, en el capítulo 3, usa la palabra pues. Pues la palabra pues en castellano muchas veces es simplemente una muletilla, pero aquí habla de una conclusión que el apóstol Pablo saca a raíz de todo lo que él había dicho anteriormente. Por lo tanto, ahora vamos a leer de Colosenses capítulo 3, los versículos 12 al 17. Colosenses 3, 12 al 17. Dice así la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el perfecto vínculo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuestes llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Pues hasta aquí la palabra de Dios. Oremos. Señor, le damos gracias que en este momento de nuevo podemos abrir la palabra y mirar lo que esta palabra nos quiere decir. Enséñanos, Señor, a entender lo que tú nos quieres decir. Gracias por esta preciosa carta a los colosenses. Acompáñanos, Señor, en estos momentos para que sea de provecho esta enseñanza en todos nosotros. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Pablo habla aquí de la vestimenta cristiana y creo que ya a esas alturas nos hemos dado cuenta de lo que he querido decir con esta introducción. Claro, no es una moda cualquiera, pero es una moda específica y especial que tiene que ver con los creyentes. La vestimenta cristiana está siempre de moda y ahora, a base de lo que Pablo había enseñado, viene aquí esa palabra, pues, es una conclusión. Y todo se basa aquí, la base de todas nuestras obras, la base de la santidad, es la elección de Dios. Y esta elección de Dios para el creyente es de suma bendición. Nosotros no nos hemos fijado en Dios. Dios se ha fijado primero en nosotros, porque Él se ha fijado en nosotros en un tiempo cuando nosotros ni siquiera estábamos interesados en las cosas de Dios. Esto es muy importante porque muchas veces este orgullo especial se nota en algunos de estos testimonios donde parece que hemos buscado y hemos rebuscado y buscado y finalmente encontramos a Dios. La realidad no puede ser más lejos que esto, porque en realidad es que Dios nos ha buscado primero, como lo vemos aquí. Dice en este versículo 12, vestidos como escogidos de Dios. Somos la niña de sus ojos. Él se ha fijado en nosotros. Somos nosotros los que en este sentido realmente hemos sido eternamente los objetos de su consideración. Por lo tanto, esa doctrina de la elección para el creyente es de suma bendición. Y a base de esa verdad, que es la base realmente, porque sin esta base no hay nada que hacer, somos llamados ahora a aceptar nuevas costumbres. Por lo tanto, aquí dice, vestíos pues como escogidos de Dios, y esto quiere decir que ahora nosotros seguimos a Cristo. No porque yo quiero hacerlo, en primer lugar, sino porque Él lo quería primero. A esto, que es una gran verdad de nuestras vidas, se une nuestra falta de disposición a ajustar nuestras propias vidas a esta nueva realidad. Muchas veces usamos como excusa este viejo dicho: viejo perro no aprende truco nuevo. Detrás de este proverbio conocido se esconde muchas veces nuestra falta de disposición de realmente cambiar nuestra manera de vivir. Es posible que un perro viejo no aprenda un truco nuevo, pero un cristiano
nuevo. Una persona nacida de nuevo, sí, puede cambiar y aprende muchos trucos nuevos. Por una razón muy sencilla. Porque está obrando en nosotros el Espíritu Santo. Y esto hace que la cosa es bien distinta. Y a la hora de considerar todo esto, hay dos cosas que prevalecen a la hora de pensar y adaptar actitudes de comportamiento nuestro. Dice aquí en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Son dos características que tienen los escogidos. Y esto es un hecho, no es algo que lo seremos, sino que ya lo somos santos, lo cual quiere decir simplemente no que necesariamente seamos completamente fuera de este mundo, ya casi arrebatados, sino santos quiere decir simplemente que pertenecemos a nuestro Dios. Esto es el significado de esa palabra. Ya no somos nosotros nuestros propios dueños, sino pertenecemos a Dios. Somos sus utensilios sagrados, como los utensilios del templo, para decirlo de alguna manera. Pertenecemos a nuestro Dios. Y no solamente esto, sino somos amados. Porque esto es una de las grandes doctrinas de la palabra de Dios, que los elegidos son destinatarios del amor de Dios. Todas las cosas nos sirven para bien. Esto nos dice Romanos capítulo 8. Es uno de los versículos que mejor conocemos. Sí, somos amados de Dios y por lo tanto las circunstancias de nuestras vidas son formadas por un Dios amoroso, aunque estas circunstancias en ocasiones pueden ser adversas. Somos santos y somos amados de parte de nuestro Dios. Y ahora vienen las consecuencias de esta elección. Y esto forma parte de la vestimenta del creyente, es decir, lo que las personas ven en nosotros, lo que exteriormente se transmite hacia los demás, cómo nos comportamos, cómo somos. Esto es lo que refleja precisamente nuestro carácter cristiano. Ahora, curioso que muchas veces estos puntos pasan desapercibidos. A veces ponemos tanta énfasis sobre la teología, y yo estoy muy en favor de hacerlo, pero si lo hacemos en detrimento de la ética, de nuestra forma de comportamiento, hacemos un flaco favor a la realidad de nuestra fe. Por ejemplo, yo conozco ningún seminario donde se enseñan estos puntos que hoy estamos estudiando en esta exposición de la palabra de Dios. Y son cosas que son fundamentales para la vida cristiana, porque estamos hablando de la formación del carácter cristiano, y esto debería ser una asignatura en nuestros seminarios, como debería ser una asignatura en las escuelas dominicales de nuestras iglesias, la formación del carácter cristiano. Lo que producimos muchas veces, tanto en nuestras iglesias como en nuestros seminarios, es gente arrogante, gente soberbia, gente llena de sí misma. Recuerdo hace algunos años, conocí un hombre que tenía un ministerio en el mundo evangelio. Sin embargo, era un hombre completamente herido de su orgullo, porque alguien no había reconocido públicamente sus méritos. Pues mucho me gustaría que esto fuera una excepción, pero he visto más que una persona con este tipo de talante.
llenos de sí mismos, llenos de esta arrogancia que caracteriza a alguien que que es un ególatra. Ahora, intentaba mediar entre él y aquellos con los cuales estaba en un litigio para ver si llegaran a un acuerdo, y fue imposible. Y le pregunté directamente, ¿podrías hoy predicar sobre Colosenses 3, 12 al 17, sobre este pasaje precisamente? Con esa actitud que tú tienes, de soberbia, de orgullo. Él dijo en aquella ocasión, me lo dijo en la cara, sí, yo podría. Ahora, uno se pregunta, ¿y cómo vas a predicar sobre ese tipo de cosas si estás llenos de ti mismo? Bien, pues las consecuencias de la elección que tenemos aquí, en primer lugar, lo que forma nuestro carácter cristiano, estas cosas hay que ponerlas activamente. O sea, esto no viene por sí solo. Bueno, tú que me estás escuchando en este momento, llevas vestidos. Y estos vestidos tenías que ponerte en algún momento, por la mañana, cuando te levantaste. La forma como nos vestimos no ocurre automáticamente de milagro. Esto requiere de nuestra parte una participación activa. Pues lo mismo ocurre con la vestimenta cristiana, con esas cosas que nos caracterizan. Todas esas cosas, lo que vamos a mirar a continuación, sirven para demostrar hacia afuera quiénes somos y, dicho sea de paso, también para resolver roces y problemas entre creyentes. Pero sobre todo, caracterizan al carácter cristiano, valga la redundancia. Somos reflejos de nuestro Dios, deberíamos serlo, porque si reflejamos otra cosa, si reflejamos otro Señor, mal asunto. En nuestros círculos, como dije antes, se habla mucho de doctrina y está bien que se hable mucho de doctrina porque la doctrina es muy importante. Pero la fe cristiana no es sola doctrina, sino doctrina y ética. Quiere decir pensar lo correcto, creer lo correcto y actuar correctamente. Y nuestra ética, nuestra forma de actuar se basa directamente sobre nuestra doctrina. Pero ahí muchas veces falla la cosa, porque sí tenemos doctrina, pero muchas veces esa doctrina no la traducimos a la práctica. Y vamos a ver ahora lo que forma parte de esta vestimenta cristiana. Todavía estamos en el versículo 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, aquí dice, de entrañable misericordia. Este es el primer punto. Literalmente, de un corazón compasivo, no de un corazón frío. Bueno, literalmente la palabra que se usa aquí en vez de corazón son las palabras intestinos, porque muchas veces se le atribuye en el pensamiento hebreo a los intestinos lo que nosotros atribuimos a nuestro corazón. O sea, quiere decir que son la sede del amor afectivo. Esta palabra se usaba, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, cuando Jesucristo vio la multitud. Y cuando vio la multitud, le daban pena. Su corazón fue movido a misericordia, no a odio, no a crítica. Les ve con un corazón compasivo. Se usa aquí la misma expresión como en este pasaje de Colosenses. Y así es el corazón de Dios cuando nos ve. Nos ve como ovejas descarriados. Por lo tanto, para el creyente es una cosa primordial de tener una relación de
afección, de afecto con aquellos cuyas vidas están rotas y los que están con problemas. El mundo habla de empatía, pero eso es mucho más que empatía. No solo es ponernos en el lugar del otro para entenderlo, es activamente ayudarle en su situación. Entrañable misericordia es algo que nos afecta en lo más profundo del corazón. Cuando vemos a una persona sufrir en nuestro entorno de la iglesia, no podemos cerrar nuestro corazón. Queremos ayudar. Luego aquí se habla de benignidad, estar dispuesto a hacer bien incluso cuando el otro no se lo merece. Cuando vemos a una persona que está en problemas porque esa persona misma es la culpable de esos problemas, aún así no podemos quedar al margen. Tenemos una responsabilidad con ellos. Benignidad es simplemente limar las asperezas propias y también las de los demás con un espíritu afable, amable, agradable. No ahondar los conflictos entre hermanos, sino hacer todo lo posible para que no lleguemos ni a tener un conflicto. Y esto tiene que ver con lo siguiente, humildad. Es esa actitud de servir a los demás. Es el antídoto del egoísmo, el amor propio, tan común dentro y es una pena tener que decirlo fuera, dentro y fuera de la iglesia. Poder servir y no enseñorearnos, exaltar a los demás, poder ponernos como el último de la fila. Humildad es una palabra desconocida en el mundo donde todo el mundo quiere ser el primero, donde todo el mundo espera que los demás actúen según sus normas y criterios. Humildad es esa tranquilidad de corazón que fluye directamente como fruto del Espíritu Santo de lo más interior de nuestro ser, del ser de un creyente. La humildad que se inspira en el ejemplo de Cristo. Cristo nos enseñó lo que es humildad. No tomar nuestros propios logros y aspiraciones como la medida de todas las cosas, sino despojarnos de esto, como Él lo hizo, y servir a los demás. Y esto tiene particularmente que ver esa humildad con el liderazgo, donde hay gente que lideran en una iglesia solamente a base de su supuesta autoridad, muchas veces robada, de una autoridad muy sui generis, quiere decir muy según su propia creación. Realmente no hay autoridad, porque la autoridad radica en la humildad, en servir a los demás. Y nos hemos acostumbrado tanto en esto a imitar el mundo. Como tratamos con verdades absolutas, cometemos el error de pensar que nosotros, incluso nosotros mismos, somos una verdad absoluta en todo lo que decimos. Y al final pensamos que incluso nosotros somos infalibles, no solamente a la palabra de Dios. Yo sé que esto es una actitud muy extensa en la iglesia, esa forma de arrogancia que casi les es imposible escuchar a los demás, lo que tienen que decir. Humildad es sentarse también con otros para escuchar. Luego otra cosa de la cual se habla aquí es la mansedumbre, esa actitud no agresiva frente a los demás. Nuestros hermanos no son nuestros enemigos. Nuestros hermanos son puestos a nuestro lado de parte de Dios para bendecirnos.
Y ahí entra también la disposición de poner la otra mejilla. Quiere decir, y vamos a empezar con algo sencillo, si no actuamos literalmente según esto, simplemente dejar que otro tenga la última palabra o que otro nos diga algo y no tengo por qué continuamente demostrar que yo sé todas las cosas mejor que todo el mundo. Esto implica que a veces tenemos que estar dispuestos a sufrir antes de defendernos. No somos los abogados de Dios y no en todo tenemos por qué tener la última palabra. Luego, como siguiente, habla de paciencia. Pablo nos explica ahora lo que significa este concepto de paciencia, que por cierto es un fruto del Espíritu Santo en concreto. Esto significa que tenemos aguante, que aguantamos. Es lo opuesto de perder los estribos, de guardar resentimientos, ganas de venganza. Aguantar adversidades esperando en la intervención divina. Esto es algo precioso que tenemos que tener. Esa paciencia, dice, esa paciencia soportando unos a otros. Esto habla de conflictos, sí, había conflictos también en la iglesia primitiva. Aquí se habla de quejas. Dice aquí, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Bueno, no, esto no es nada nuevo. Ahora, ¿cuál es el consejo que tenemos que hacer? Es soportarlo, no reaccionar, no contrarreaccionar. Simplemente escúchalo y no tienes por qué reaccionar. ¿Dónde está escrito eso? Soportarlo. Porque esas quejas contra ti personalmente, y muchas veces quejas que no te lo dicen en la cara, siempre las habrá. Pero este versículo habla de qué? De aguantarlas, de no hacer lo mismo. Si alguien se queja de ti, pues no te quejes de esta persona. Aquí no vale el ojo por ojo y el diente por diente en las relaciones personales. Es un principio de un sistema legal, pero en lo privado, en lo personal, no nos regimos por el ojo por ojo y diente por diente. Si alguien se queja de nosotros, nosotros vamos a quejarnos de esta persona. Si alguien nos ataca, pues nosotros vamos a contraatacar. Una vez más, tus hermanos en la fe no son tus enemigos. No te comportes con ella como el mundo se comporte entre sí. En la iglesia esas cosas tienen que funcionar de forma distinta. Y si no es así, pues algo va fundamentalmente mal con nuestra forma de vivir la fe cristiana. Y luego dice aquí, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Siguiendo de esa manera el ejemplo del Señor. Es su mismísimo argumento de Filipenses capítulo 2, donde él desarrolla una teología tan fundamental de cristología. Bueno, Cristo, ¿en qué se caracteriza sobre todo? En su humildad, en haber no insistido en sus derechos, siendo Dios, él no insistió en ello. Siguió siendo Dios. También cuando le crucificaron, él era Dios. Cuando le escupieron, él era Dios. Cuando le insultaron, él era Dios y sigue siendo Dios, teniendo que escuchar blasfemias todo el santo día, día tras día.
y sin embargo no deja llover azufre y fuego del cielo. Y sin embargo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, no reaccionó de la misma manera. Nuestra paciencia, nuestro perdón, nuestro amor se basa en la vida y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que incluso murió por nosotros. Esto es lo más fundamental. Y esto quiere decir perdonar sin condiciones, perdonar sin rencores, lo cual quiere decir que no vamos a recordar esto perfectamente bien para sacarlo en otro momento. Eso significa una liberación tremenda, porque no tengo por qué insistir en mis derechos. Es muy complicado vivir con rencor en el corazón. Te amargas tu propia vida y te amargas la vida de los demás. Luego aquí se dice en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Lo que viene ahora en este versículo 14 es el vestido principal, lo que viene por encima de todo. La vestimenta cristiana del amor es más preciosa que un traje de Hugo Boss y más elegante que un vestido de Loewe o de otras de esas marcas conocidas. Y lo más bonito es que nunca pasa de moda. Esto es el vestido, el traje más precioso que podemos vestir como creyentes. Este traje que se llama el amor cristiano. Esto produce el perfecto lazo de unidad, ese amor derramado en nuestros corazones es el pegamento que mantiene a una iglesia unida, y donde no hay ese pegamento, donde no hay ese amor entrañable, una iglesia se deshace. Bueno, después de todo esto, Pablo aún tiene algunos consejos para los creyentes en los últimos 3 versículos. En primer lugar, deje que la paz de Cristo gobierne en tu corazón. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. También podemos entenderlo de esa forma. Si esto lo aplicas en tu vida, lo que habrá en tu corazón es paz. Y esto es algo tan importante, es algo tan fundamental que tengamos esa paz. Es la paz que tenemos con Dios por el sacrificio de su Hijo. Y luego esa paz con Dios también da paz a nuestra vida y a nuestro corazón. Por lo tanto, nuestra vida puede ser un remanso de paz en medio de las turbulencias de la vida. Y si tú no tienes paz, y si yo no tengo paz en este momento, algo va terriblemente mal en nuestras vidas. La paz que da Cristo es el árbitro en todos los conflictos. De esta manera, la iglesia no es fuente de conflictos, sino debería enseñar al mundo cómo resolvernos. Nosotros deberíamos haber aprendido esa lección. Cómo evitar conflictos innecesarios, porque los conflictos necesarios nos bastan y nos sobran. Pero no te busques guerras adicionales. Tener esa paz en el corazón es un tesoro muy grande. Foméntalo, cuídalo. Uno vive en este sentido con bastante menos estrés. Para esto fuimos llamados, dice aquí, no para la guerra, sino para la paz y para ser un ejemplo de paz. Esto es nuestro destino, porque en el cielo no habrá guerra, en el cielo habrá paz. Y luego la otra cosa, aparte de
tener y fomentar esa paz en nuestro corazón es estar agradecido, ser agradecidos. Tantas cosas que nos embellecen la vida. A veces empieza con un buen desayuno. Según donde vives, también puedes escuchar los pájaros. Ha amanecido, que no es poco. Puedes salir de tu cama sin problemas. Incluso si tienes algún problema, sabes que Dios te cuida, que está de tu lado. Estar agradecido por las cosas grandes y pequeñas en nuestras vidas. Por la salud, por el cónyuge, por la iglesia, por la comida, por un buen vino, por una buena palabra, un buen libro, un paseo, la luna llena. Pues la vida es llena de esas cosas que nos llegan como saludos divinos, regalos suyos de forma gratis. Dejar morar la palabra de Cristo en nosotros es el siguiente, el tercer punto. Se refiere a los evangelios, al Nuevo Testamento en el sentido inmediato de ese contexto, y en el sentido más amplio también al Antiguo Testamento. Es la palabra acerca de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esa palabra es la palabra que Cristo predicó. Literalmente se refiere a entre vosotros, es decir, que debería haber mucha oportunidad en una iglesia y en la vida de un creyente de escuchar, meditar y practicar aplicando la palabra de Dios. Muy interesante, en el capítulo 1, versículo 28, tenemos una expresión muy similar. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En el ministerio de los colosenses, el aplicar la palabra de Dios y la palabra de Cristo será tan efectiva como la presencia del apóstol Pablo mismo. Quiere decir que ellos deberían tratar con esa palabra como algo continuo, amonestándonos, ayudándonos el uno al otro. Y además en abundancia, no de forma escasa, no de forma selectiva. La palabra de Dios tiene que ser aplicada a cada aspecto de la vida de un creyente. El paralelismo para esto sería Efesios 5:18, donde el apóstol Pablo amonesta a los efesios de ser llenos del Espíritu Santo. De esta manera concreta, la presencia de Dios se hace real en la vida de un creyente. Ahora surge la pregunta, ¿y para qué todo esto? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es la meta de dejar morar esa palabra entre nosotros. Sabiduría. Sabiduría es el arte de saber vivir según la voluntad de Dios. Es ver las cosas de otra manera. Pensar según los pensamientos divinos. Luego, cantando con gracia en nuestros corazones. Bueno, antes dice enseñándoos y exhortándoos. Enseñándoos, somos responsables los unos para con los otros. Tenemos que ayudarnos, para decirlo así, de llegar bien al cielo. Ayudarnos mutuamente. Ayudarnos a entender y no venir con una actitud de maestro de escuela, sino con humildad. Y esa exhortación de la cual se habla aquí tiene su base en la palabra de Dios. Es tanto ánimo como corrección. Ambas cosas son necesarias. No solamente corrección,
también puede ser, pero exhortaciones, sobre todo ánimo, de animar a los demás. ¿Cuándo fue la última vez que animaste a uno de los que sirven contigo en la iglesia? Cantando con gracia es el cuarto punto. Se refiere a que esto se canta con gratitud. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. La actitud del corazón se debe de expresar en la manera como cantamos nuestros salmos, himnos y canciones. Es la gracia que hemos recibido la que marca realmente la actitud del cristiano. Esto libera depresión, de malos pensamientos. El que recibe nuestras canciones es el Señor. A Él nos dirigimos. No cantamos para nosotros ni para los demás o el pastor, sino cantamos para el Señor. Y le da igual si eres José Carreras o simplemente alguien que suele cantar debajo de la ducha. Pero cuando cantas, hazlo de corazón, como sugiere este versículo, para su honra. Las tres expresiones que a canciones se refieren aquí, más bien son sinónimos, no categorías distintas. Aquí se habla de salmos, de himnos, de cantos espirituales. Esto quiere decir que el salmo se refiere a que el contenido es bíblico y puede ser literalmente un salmo o algo que refleja el espíritu de un salmo. Himno es la forma solemne. A veces me pregunto realmente si el tipo de música que a veces usamos en nuestros cultos, que es cualquier cosa menos solemne, realmente glorifica al Señor. Tengo serias dudas en cuanto a esto. Y cantos espirituales se refiere a que el contenido es espiritual. Quiere decir que el texto refleja algún aspecto del Evangelio. Todo esto hay que hacerlo en el nombre de Cristo. Este versículo 17 es uno de los versículos que más claro habla de la unidad de la vida cristiana. Todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo puede glorificar al Señor, todo lo que es honrado y decente. Por lo tanto, no hacemos esa distinción entre trabajo secular y trabajo espiritual. Y si algo no podemos hacerlo en el nombre de Cristo, no debemos de hacerlo. Es así muy fácil tomar decisiones. Puedo, para poner un ejemplo, enfadarme yo en el nombre de Jesús. Puedo insultar, engañar, mentir para la gloria de Dios. Pues si no se puede, entonces no se debe de hacer. Concluimos, por lo tanto, existe algo como la moda cristiana y este texto no responde absolutamente. Pero no se agota en telas y diseños. No lo vamos a encontrar en tiendas. Se encuentra aquí donde un cristiano pone de manifiesto las calidades genuinamente cristianas y sobre todo el amor. Y este tipo de adorno exterior va a llamar la atención, indudablemente. El vestimiento cristiano, el vestido, el traje nunca pierde su valor y nunca deja de estar fuera de moda. Siempre está de moda. Y por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a que estas cosas se noten en nuestras vidas, que sean expresión de nuestro carácter, que Dios te ayude a ti y también a mí. Señor, te damos las gracias por lo que acabamos de estudiar. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos a hacer de estas cosas algo que realmente
nos llene. Ayúdanos a ser fiel en nuestra forma de trabajar nuestro carácter cristiano. Señor, tú nos escogiste, ayúdanos a que dejemos que tú nos moldees. Te pido en este momento por cualquiera de mis hermanos que tenga tal vez litigios o que está viviendo fricciones con otros hermanos, ayúdales a poner en práctica lo que acabamos de estudiar, que sea la paz que gobierne y no la guerra. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que el Señor te bendiga.